Hola, bienvenidos a Fuerza Estoica, tu canal de estoicismo, la filosofía que nos ayuda a vivir mejor. Cuando creas que todo se acabó, recuerda que solo es el principio. Elbert Hubbard. Antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, que trata sobre la bendición de ser rechazado según el estoicismo, te invito a que te suscribas a mi canal Fuerza Estoica y actives la campanita para que no te pierdas ningún contenido de valor. Disfruta hasta el final del video, dale like y compártelo con tus amigos. El día de hoy te brindaré una perspectiva en la que el rechazo se vea no como un fracaso, sino como una bendición. Puede parecer extraño, pero para entenderlo primero debemos explorar el mundo del estoicismo y descubrir cómo este antiguo pensamiento puede transformar nuestra relación con el rechazo. Antes de adentrarnos en cómo el estoicismo nos ayuda a enfrentar el rechazo, es esencial comprender que esta filosofía no es una serie de reglas rígidas, sino una guía para vivir mejor. En los próximos minutos nos adentraremos en un viaje por el tiempo y la mente, descubriendo la sabiduría de los estoicos y cómo aplicarla en nuestro día a día. Te invito a que sigas escuchando y descubras por qué el rechazo, lejos de ser una maldición, puede ser una auténtica bendición para ti. Ahora sí, comencemos. El rechazo. Ese sentimiento de no ser querido o apreciado por alguien que nos importa, nos hiere profundamente, nos hace sentir frágiles y a veces nos lleva a una profunda reflexión. Y es que el ser humano, por naturaleza, busca la aceptación, la conexión con otros. Somos seres sociales y desde tiempos remotos, ser rechazado podía suponer la diferencia entre vivir o morir. ¿Quién no ha vivido esa situación de nerviosismo, de mirar al suelo, de sentir el calor en la cara? María lo recordaba bien. Aquella tarde de verano se armó el valor y le confesó a Juan lo que sentía por él. Pero él no le correspondió. No siento lo mismo, le dijo. María se sintió destrozada. ¿Por qué? ¿Por qué una simple palabra puede tener tanto impacto en nosotros? La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva distinta. Imagina por un momento vivir en una realidad donde el rechazo no te define, donde tu valor no depende de la validación externa. Para entender cómo el estoicismo puede cambiar nuestra percepción del rechazo, primero debemos sumergirnos en sus orígenes, comprender sus principios. Imagina por un momento la antigua Grecia, un mundo de dioses, héroes y filósofos, donde surge una filosofía que revolucionaría el pensamiento humano para siempre. El estoicismo nace en el año 300 a.C. en Atenas, bajo la enseñanza de Zenón de Sitio. Su escuela filosófica lleva el nombre de Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, lugar donde Zenón solía enseñar. Pero, ¿qué es realmente el estoicismo? En esencia es una filosofía que nos enseña a aceptar la vida tal como es, reconociendo que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Si viajamos desde Atenas hacia Roma, nos encontramos con figuras emblemáticas del estoicismo que llevaron sus enseñanzas a otro nivel. Primero tenemos a Séneca, consejero del emperador Nerón. A través de sus cartas y ensayos, Séneca nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza humana, destacando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar tanto las adversidades como las alegrías con ecuanimidad. Luego está Marco Aurelio, emperador romano y uno de los pensadores más influyentes de la historia. En su diario personal, titulado Meditaciones, reflejó sus pensamientos más íntimos sobre la vida, la muerte y cómo vivir de acuerdo con la virtud, sin dejarse abatir por las circunstancias externas. Y no podemos olvidar a Epicteto, esclavo liberado que se convirtió en un renombrado maestro estoico. Epicteto nos recuerda que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. No es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que nos sucede, solía decir. Estos filósofos, con sus vidas y enseñanzas, nos demuestran que independientemente de nuestras circunstancias, siempre tenemos el poder de elegir cómo enfrentar la vida. Y esta es una mentalidad que nos ayuda a ver el rechazo no como una amenaza, sino como una oportunidad. El rechazo es una experiencia común y dolorosa que todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. Ya sea en el ámbito amoroso, laboral, social o familiar, el rechazo nos hace sentir heridos, frustrados, indignos y solos. Sin embargo, el rechazo también puede ser una oportunidad para aprender, crecer y mejorar nuestro carácter. Esta es la perspectiva que nos ofrece la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que se basa en la idea de que debemos vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza y controlar nuestras emociones y pasiones.
El rechazo es una de las situaciones que los estoicos consideraban como indiferentes, es decir, que no dependen de nosotros y que no afectan a nuestra felicidad o virtud. Por lo tanto, los estoicos nos aconsejan que no nos dejemos abatir por el rechazo, sino que lo aceptemos con ecuanimidad y que nos enfoquemos en lo que sí está en nuestro poder, nuestra actitud y nuestras acciones. Así el rechazo deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en un desafío que nos ayuda a vivir con más propósito y significado. El rechazo no es el hecho en sí lo que nos hace sufrir, sino la forma en que lo interpretamos. Muchas veces nos tomamos el rechazo como un ataque personal, como una señal de que no somos suficientes o de que no merecemos lo que queremos. Sin embargo, los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva y a ver el rechazo como una prueba de nuestro carácter y nuestra resiliencia. El rechazo nos ayuda a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. No podemos controlar las opiniones, las decisiones o las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras emociones y nuestras respuestas. En lugar de dejarnos llevar por la ira, la tristeza o el resentimiento, los estoicos nos proponen adoptar una actitud de serenidad, de gratitud y de compasión. El rechazo también nos permite reevaluar nuestras metas y nuestras creencias, y descubrir si son coherentes con nuestra naturaleza y nuestros valores. A veces el rechazo nos muestra que estamos persiguiendo algo que no nos conviene, que no nos hace felices o que no nos hace mejores personas. Otras veces el rechazo nos motiva a mejorar, a buscar nuevas alternativas y a perseverar en nuestro camino. Para entender mejor cómo el estoicismo nos ayuda a transformar el rechazo en una bendición, podemos analizar algunos de los conceptos clave. La interpretación. Los estoicos afirmaban que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Es decir, el rechazo no es tanto el evento en sí mismo, lo que nos duele, sino nuestra interpretación de ese evento. Por ejemplo, si alguien nos rechaza, podemos pensar que somos inútiles, que no merecemos el amor, que hemos fracasado, etc. Estos pensamientos negativos nos generan emociones negativas, como el dolor, la ira, la tristeza. Sin embargo, podemos cambiar nuestra forma de pensar y ver el rechazo como una oportunidad para el autoaprendizaje y el crecimiento. Por ejemplo, podemos pensar que el rechazo no define nuestro valor, que hay otras personas que nos quieren, que podemos mejorar nuestras habilidades. Estos pensamientos positivos nos generan emociones positivas, como el alivio, la esperanza o la alegría. Así el rechazo deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad. Los estoicos nos muestran que el rechazo no es una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, para reevaluar nuestras metas y nuestras creencias, y para crecer como individuos. La dicotomía del control. Los estoicos sostenían que solo podemos controlar nuestras propias acciones y actitudes, y que todo lo demás está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad lo que no podemos controlar. El rechazo es una de las cosas que no podemos controlar, ya que depende de la voluntad de los demás y no de la nuestra. Por lo tanto, debemos aceptar el rechazo como un hecho inevitable y no como un fracaso personal. En cambio, debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que es nuestra respuesta ante el rechazo. Podemos elegir cómo reaccionar, qué hacer y qué decir. Podemos elegir ser amables, respetuosos y agradecidos con la persona que nos rechaza, y no ser agresivos, resentidos o vengativos. Podemos elegir buscar nuevas oportunidades, metas y caminos, y no quedarnos estancados, deprimidos o aislados. Podemos elegir aprender de la experiencia, mejorar nuestro carácter y crecer como personas, y no repetir los mismos errores, culparnos o rendirnos. La indiferencia. Los estoicos defendían que debemos ser indiferentes a las cosas que no dependen de nosotros, es decir, que no debemos dejar que nos afecten emocionalmente. Esto no significa que debamos ignorar las emociones, sino que no debemos dejar que nos dominen. Los estoicos reconocían que las emociones son naturales y humanas, pero que también son pasajeras e irracionales. Por lo tanto, debemos observar las emociones con distancia y objetividad, y no identificarnos con ellas. Las emociones negativas, como el dolor o la frustración después de un rechazo, se comparan con el viento que sopla sobre un árbol robusto. Reconocemos su presencia, pero no nos derriban. El árbol representa nuestra fortaleza interior, nuestra capacidad de resistir y superar las dificultades. El viento representa las circunstancias externas, que pueden ser favorables o desfavorables, pero que no dependen de nosotros. El árbol no niega ni ignora el viento, sino que lo reconoce y lo afronta. El árbol no se deja arrancar ni quebrar por el viento, sino que se adapta y se mantiene firme. La frase
frase nos invita a imitar al árbol, a reconocer nuestras emociones negativas, pero no dejarnos derribar por ellas. Nos invita a mantener nuestra dignidad, nuestra confianza y nuestra serenidad ante el rechazo. Nos invita a ver el rechazo como una oportunidad para aprender, para mejorar y crecer. Las emociones positivas, como la alegría o la gratitud después de un rechazo, se comparan con el sol que ilumina un paisaje hermoso. Disfrutamos de su brillo, pero no nos cegamos. El sol representa nuestra felicidad interior, nuestra capacidad de apreciar y agradecer lo que tenemos. El paisaje representa las circunstancias externas, que pueden ser agradables o desagradables, pero que no dependen de nosotros. El sol no se oculta ni se apaga por el paisaje, sino que lo ilumina y lo embellece. El sol no se confunde ni se enorgullece por el paisaje, sino que lo respeta y lo admira. La frase nos invita a imitar el sol, a disfrutar nuestras emociones positivas, pero no cegarnos por ellas. Nos invita a mantener nuestra humildad, nuestra moderación y nuestra sabiduría ante el rechazo. Nos invita a ver el rechazo como una oportunidad para compartir, para dar y para servir. La filosofía estoica nos ayuda a ver el rechazo desde una perspectiva diferente, más racional y positiva. El rechazo deja de ser una maldición y se convierte en una bendición, si sabemos aprovecharlo. El rechazo nos permite reevaluar nuestras metas y creencias y nos impulsa a buscar nuevas oportunidades y caminos. El rechazo nos hace más humildes y compasivos y nos anima a cultivar nuestra autoestima y nuestra resiliencia. El rechazo nos hace más conscientes y agradecidos y nos motiva a seguir aprendiendo y mejorando. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte a Fuerza Estoica, tu canal de estoicismo. Síguenos hasta el final del video, dale like y compártelo con tus amigos. Así nos apoyarás y seguiremos creando contenido de valor para ti. Continuemos. Para aplicar el estoicismo al rechazo, podemos seguir algunos consejos prácticos como: mantener un diario estoico. Escribir sobre nuestras experiencias de rechazo nos ayuda a reflexionar sobre ellas, a expresar nuestras emociones, a identificar nuestros pensamientos y a cambiarlos si son negativos. También nos ayuda a reconocer nuestros logros, a celebrar nuestros avances y a planificar nuestros objetivos. Confrontar el rechazo de manera directa. Enfrentarnos al rechazo nos ayuda a superar el miedo, a desarrollar la confianza, a adquirir experiencia y a mejorar nuestras habilidades. También nos ayuda a descubrir nuevas posibilidades, a conocer nuevas personas y a encontrar nuevas fuentes de satisfacción. Leer y estudiar a los estoicos. Leer y estudiar las obras y las vidas de los filósofos estoicos nos ayuda a comprender mejor su pensamiento, a inspirarnos en sus ejemplos y a aplicar sus enseñanzas a nuestra realidad. También nos ayuda a ampliar nuestra cultura, a enriquecer nuestro vocabulario y a mejorar nuestra expresión. En general, la bendición del rechazo según el estoicismo es la oportunidad de transformar el rechazo en una fuente de aprendizaje, fortaleza y crecimiento personal. Los estoicos creían que el rechazo no depende de nosotros, sino de voluntad de los demás, y que lo único que podemos controlar es nuestra actitud y nuestra respuesta ante el rechazo. Según los estoicos, podemos transformar el rechazo en una bendición si lo vemos como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar nuestro carácter. Los estoicos nos enseñan a aceptar lo que no podemos controlar, como la voluntad de los demás, y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, como nuestra actitud y nuestra respuesta ante el rechazo. Así el rechazo deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en un desafío que nos ayuda a vivir con más propósito y significado. Los estoicos nos aconsejan que no nos dejemos batir por el rechazo, sino que lo aceptemos con ecuanimidad y que nos enfoquemos en lo que sí está en nuestro poder, nuestra actitud y nuestras acciones. Aquí te comparto algunas citas de estos filósofos sobre el rechazo. Séneca: no te preocupes por lo que los demás piensen de ti, sino por lo que tú pienses de ti mismo. No te dejes llevar por el deseo de agradar o de ser admirado, sino por el de ser bueno y sabio. Epicteto: no te aflijas por lo que te falta, sino alégrate por lo que tienes. No te lamentes por los que te rechazan, sino valora a los que te aceptan. No te compares con los demás, sino contigo mismo. Marco Aurelio: no te dejes perturbar por lo que te sucede, sino por lo que te dices a ti mismo sobre lo que te sucede. No te dejes desanimar por el rechazo, sino por la falta de autoestima. No te dejes influir por la opinión ajena, sino por la tuya propia. El estoicismo es una filosofía que nos ofrece una forma de transformar el rechazo en una bendición. El rechazo no es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva aventura. Solo depende de nosotros cómo afrontamos el rechazo y qué hacemos con él. Como dijo el filósofo estoico Epicteto:
No te aflijas por lo que te falta, sino alégrate por lo que tienes. Para ilustrar esta idea, podemos recurrir a algunos ejemplos de personas que han sabido transformar el rechazo en una bendición, inspirados en la filosofía estoica. Uno de ellos es el escritor J.K. Rowling, quien fue rechazada por 12 editoriales antes de publicar su exitosa saga de Harry Potter. Lejos de rendirse, Rowling siguió creyendo en su sueño y perseveró hasta lograrlo. Hoy en día es una de las autoras más leídas y admiradas del mundo, y ha usado su fama y su fortuna para apoyar diversas causas sociales y humanitarias. Otro ejemplo es el científico Albert Einstein, quien fue rechazado por la Universidad de Zúrich y por varias escuelas de ingeniería. Sin embargo, Einstein no se desanimó y continuó estudiando y trabajando por su cuenta, hasta desarrollar sus revolucionarias teorías sobre la física. Gracias a su genio y su curiosidad, Einstein cambió la forma de entender el universo y se convirtió en un referente de la ciencia y la cultura. Un tercer ejemplo es el líder pacifista Mahatma Gandhi, quien fue rechazado y discriminado por el régimen colonial británico en la India. Gandhi no se dejó intimidar y decidió luchar por la independencia y la justicia de su pueblo, usando la no violencia y la desobediencia civil como sus armas. Con su ejemplo y carisma, Gandhi inspiró a millones de personas a seguir su causa y a resistir pacíficamente ante la opresión. Estos son solo algunos de los muchos casos de personas que han sabido transformar el rechazo en una bendición, siguiendo los principios de la filosofía estoica. Como vemos, el rechazo no es el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva aventura. Solo depende de nosotros cómo afrontamos el rechazo y qué hacemos con él. Como dijo el filósofo estoico Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena, tampoco lo es para la abeja. Todo lo que te sucede a ti, no al mundo. Todo lo que te hace daño, te lo haces a ti mismo, no a los demás. Todo lo que te beneficia, te lo das a ti mismo, no a los demás. Espero que estas reflexiones te hayan sido útiles y que te inspiren a seguir aprendiendo sobre la filosofía estoica. No olvides suscribirte a Fuerza Estoica, tu canal de estoicismo, dale un like y compártelo con tus amigos. Así nos apoyarás y seguiremos creando contenido de valor para ti. Hasta un próximo encuentro.